no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar una declaración de la palabra de Dios que tiene que ser bien comprendida, porque muchas personas están siendo engañadas por el maligno y no deberían ser engañadas. Está en la carta de Pablo a Efesios, en el capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo dice algo que yo quiero estudiar con usted. Aquí tenemos 3 cosas que quiero destacar. Y está en el versículo 7, 8 y 9. Dice lo siguiente aquí. Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 7, 8 y 9. Efesios está en el Nuevo Testamento. Y es muy profundo lo que dice. A pesar de ser de una simplicidad enorme, él dice así: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces empieza diciendo en quién, o sea, en Jesús, tenemos la redención por su sangre. Esta es una de las cosas más importantes que podemos oír, porque a causa del pecado de Adán, el hombre fue separado de Dios. Y a causa de nuestras ofensas, Dios tenía su rostro cubierto y no podía oír nuestras oraciones. Pero en Jesús, por lo que Jesús es e hizo, nosotros tenemos la redención, la compra de vuelta, la remisión, el perdón completo. No hay nada hoy que pueda retener al ser humano, sea quien sea, en manos del enemigo. Siempre y cuando entienda eso y diga: Dios, yo acepto mi redención que se hizo en la sangre de Jesús. Para que Jesús derramara su sangre, Él pasó por todo ese proceso de sufrimiento, de punición, y murió, y derramó hasta la última gota de sangre. Después Él tomó esta sangre, en un lenguaje bien poético, pero real, entró en el Santo de los Santos, donde está la presencia santísima del Padre, y roció esa sangre. Y desde entonces, cualquier persona que entienda la palabra de Dios de esa manera simple y diga: esto se hizo por mí, yo acepto la remisión de mis pecados, acepto la purificación, yo acepto lo que Él hizo por mí, entonces tiene la redención. A partir de entonces, el diablo puede decir lo que quiera, pero él no puede más tomar su vida. Esta es una decisión que todas las personas necesitan tomar. Entonces vamos despacito aquí para entender. En Él, en Jesús, tenemos redención por su sangre. Entonces bien, la palabra de Dios nos iluminó, nos dio la revelación, nos gustó, pero no podemos olvidar que nuestra redención fue realizada por la sangre de Jesús, por la vida que Él derramó. Él murió para que nosotros tuviéramos esa redención. Y esa sangre está rociada en la presencia de Dios en el Santo de los Santos. Y cuando cualquier persona dice: Señor, yo creo, yo acepto, entonces se hace esa limpieza completa en esa persona y ella pasa a tener esa redención, que es la remisión de las ofensas. El pecado de Adán es retirado, pero existen nuestras ofensas. Y no hay un justo ni uno siquiera. Todos pecaron, todos están apartados de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros entendemos eso, hasta nuestras ofensas del día a día son retiradas de nosotros. Somos perdonados.
Ya no está cubierto el rostro del Señor Dios. Ahora Él escucha nuestras oraciones y atiende nuestros pedidos. Todos nosotros, de una manera o de otra, nos resbalamos, caímos y nos ensuciamos. Entonces, lo correcto es entrar ante Dios y decir: Señor, estoy aquí hoy, porque yo hice esto, esto y esto. Y si le gustó, puede decirlo porque Dios lo sabe todo. Voy a ser sincero, me gustó, pero yo no quiero. Vengo aquí hoy, Dios, a buscar la remisión de mis ofensas, el perdón. Yo no quiero esas cosas en mi vida. Quiero ser una persona diferente. Quiero salir de aquí hoy transformado. Mi meta es esta aquí. Señor, sentí esto en tu palabra. Es una reunión que no se puede hacer con prisa. Va a llevarle media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero usted sale transformado completamente, porque usted ya tiene esa garantía. Eso no quiere decir que ahora usted pueda ir y hacer algo malo. Perdona, vaya a hacer otra cosa. No, cuando es intencional, eso es muy serio. Estamos hablando de lo que se hace, que es llevado y se deja. El enemigo, usted deja que el enemigo lo use y usted se ensucia. Ahora, si usted fríamente planea el error, tal vez usted no lo consiga, a menos que usted se arrepienta mucho y mucho. Hay gente que siempre me ve. De algunas tengo conocimiento, pero continúan consumiendo drogas. Yo soy débil. Nadie es débil. Usted está dejando que el demonio lo use a usted. Porque si usted tiene la remisión por la sangre de Jesús, son mentiras. Usted solo tiene que decir: Dios, te voy a decir, estoy consumiendo drogas, estoy fornicando, soy un adúltero, soy deshonesto, esto y lo otro. Cuando usted abre el corazón ante Dios, entonces usted tiene el perdón, la remisión de sus ofensas. Y aquí dice lo siguiente: según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios es el poder de Dios, lo que los teólogos llaman favor no merecido. Yo digo que es el poder de Dios que perdona, cura y libera. Las riquezas de la gracia de Dios son infinitas. Estas no tienen fin. Y Dios las hizo sobreabundar para con nosotros. Hermanos, es necesario orar y entender, porque lo que Dios está diciendo aquí es algo muy grande. Mire, según las riquezas de su gracia, o sea, las capacidades de la gracia que Dios tiene, las habilidades que tiene Él, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Usted nunca va a agotar el potencial de las habilidades de la gracia de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros. Estas son tantas que no se pueden contar o medir. Son abundantes, son mucho más de lo que nosotros podemos necesitar. Cuando nosotros vamos a Dios, podemos estar o haber estado dominados por una tentación, habernos perdido por un camino tan malo que parece que no hay salida. Mire, para mí, yo fui muy lejos, no hay remedio. No, las riquezas, las habilidades de la gracia de Dios se hicieron para con nosotros sobreabundantes. O sea, nos dio mucho más de lo que necesitamos para tomar al peor pecador, a la persona más equivocada, y hacer de ella una persona completamente santa y transformada. No deje que el enemigo lo engañe. Esa historia de que usted fue lejos y que usted no merece es una historia que no tiene respaldo bíblico. Es una historia inventada en el infierno. Las riquezas, las habilidades de la gracia de Dios se hicieron para con nosotros, para mí, sobreabundantes, mucho más de lo que quiero, de lo que yo necesito, y para usted lo mismo. Entonces, usted puede decidir: hoy voy a cambiar mi vida. Hay gente que está cansada de ser el espectáculo de los demás. Cometió un error tan sucio
que sabe que quien sabe su problema lo considera una escoria de la sociedad. Y el diablo ahora está convenciendo a esa persona que para ella no hay remedio. Tal vez esté hablando con usted. Hay casos que yo sé que son así. Crea en Dios. Por primera vez en su vida crea, porque hasta hoy no lo hizo. Entre en la presencia de Dios y abra el corazón. Señor, aquí estoy en persona. Hizo esto y esto. Tengo vergüenza de mí cuando me miro en el espejo. Yo sé que he sido la peor persona de este mundo. He actuado de la manera más baja. Dentro de mí hay algo que clama para que yo cambie, porque ni a mí mismo me he respetado. Pero hoy voy a cambiar, Señor. Voy a hacer uso de esas riquezas de tu gracia, de esas habilidades que tu gracia, que tu poder tiene para poder transformar a este o a esta que hoy es una basura en una persona que va a glorificar al Señor. Si usted continúa como basura, usted va a ser basura en el infierno y por toda la eternidad. Dios le está ofreciendo una nueva vida ahora. Le cabe a usted tomar esa decisión. Yo digo lo siguiente: si usted supiera, llegase a su conocimiento, que un grupo de bandidos, una pandilla de bandidos, decidió secuestrarlo, y el plan que tienen es amarrarlo en el medio de la selva a un árbol, usted va a quedarse atado 15 días. Va a beber si llueve y si llega a su boca. Para comer no va a haber cómo. Necesidades fisiológicas las va a hacer en el lugar. Usted no va a poder ni quitar las manos. Doctor, por favor, eso es un cautiverio. Las hormigas lo van a picar, las arañas van a pasar por usted, serpientes. Si pasa un puma, pobre de usted. Es verdad. Doctor, eso es un infierno en la tierra. No lo es. Usted no sabe lo que es el infierno. Eso es un hotel de 6 estrellas, no, de 6 millones de estrellas, con relación al infierno, donde va a ser amarrado a las llamas inmortales, a esos espíritus asquerosos, sucios. Y cada día usted va a estar más dominado por ellos, por toda la eternidad. No será por 15 días. Ese placer sucio, inmundo que usted tiene, porque hasta la deshonestidad da placer. Hay bandidos que tienen el placer de sentarse en un restaurante y pedir una comida y decir: estoy comiendo con el sudor de otros. Hay gente que tiene placer con eso. Ese viejito pobrecito, le metí la mano en el bolsillo y agarré todo su dinero y con eso compré estos zapatos. Hay gente que tiene placer con eso. Usted va a sufrir por toda la eternidad. Y hoy Dios está diciendo: yo hice sobreabundar para contigo las habilidades de mi gracia, para cambiarlo a usted completamente, para hacer de usted una persona transformada, diferente. Y dice aquí, mire, en toda sabiduría e inteligencia, la sabiduría que Dios le da y la inteligencia que Dios le da a usted. Y es así que uno va consiguiendo esas habilidades. Y dice más: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Cuanto más se santifica usted, se transforma. Usted pasa a ser gente de bien, gente que se respeta, que no se viola, que no deja que otros abusen de usted, que realmente tiene moral, carácter. Cuanto más usted consigue eso, usted va descubriendo el misterio de la voluntad de Dios. Y eso da una alegría tan grande. El pecador cree que nosotros somos tontos, está lleno de cosas malas. Miren al santuarrón bobo, solo tiene una mujer o ella solo tiene un marido, no hace nada malo y eso. Y él tiene un placer sucio en eso, pobrecito, va a sufrir tanto por eso. Y nosotros tenemos placer en decir no, no, no. Yo quiero a Dios, yo quiero a Jesús, quiero estar limpio en mi vida. Entonces vamos aprendiendo y Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su probación, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso a sí mismo: voy al mundo, voy a sufrir por los pecados de ellos. Una locura.
Fue una locura de Dios, una locura. Pablo habla de la locura de Dios. Sufrir mis pecados, los suyos, la suciedad que los hombres hacen. Yo voy allí, voy a sufrir, los recibiré en mí, voy a pagar el precio, voy a derramar mi sangre y voy a obtener la salvación para todo el mundo. Y el placer de Él es cuando lo ve a usted y a otro de pie con la frente en alto diciendo: ahora soy diferente, soy de Dios. Usted va a pasar por toda la eternidad con Dios. Usted solo va a descubrir cosas buenas. Él está dando a conocer el misterio de su voluntad, el propósito de su voluntad. Y usted está descubriendo eso, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso eso. Fue la aprobación de Él. ¿Para qué? Para hacer de nosotros una verdadera bendición. Todo empieza. ¿En quién? En Jesús tenemos la redención por su sangre. No se olvide más de la sangre de Jesús. Él toma su alma percudida, sucia, y la deja limpita como nueva. Hace de usted una persona transformada. Gracias, Señor Jesús. Vamos a la novela de la vida real. Noemia era una persona muy enferma. Tenía dolores fuertes de cabeza y de columna. Empezó a buscar la cura en los espíritus. Yo no dormía, ¿sí? Vivía preocupada, pues tenía que ir allá. No salía de mi cabeza eso, no me dejaban ni dormir, no me dejaban tranquila, tenía que ir. El día que me decían, tenía que estar allí, y el lugar era lejos, no era cerca. Me iba al monte, iba al cementerio, iba a las cascadas. Ella tenía una hernia muy grande. Era hinchada, tenía dolor de cabeza, pero todo era consecuencia de lo que hacía. Por eso yo vivía buscando alguna cosa, buscaba en el espiritismo y no era feliz. ¿Qué hacíamos con mi marido, con mi ex marido? Nos íbamos a los bares a tomar cerveza. Yo casi no tomaba cerveza porque me hacía mal, pero así mismo tomaba. Era algo insaciable porque tenía un vacío, existía un vacío, por eso buscaba. Todo lo enfrentaba, todo lo que recibía se lo daba a los espíritus. Vivía peleando, problemas de enfermedad, que era enferma, su ex marido también era enfermo, tomaban mucho. Noemia descubrió el programa Show de la Fe en la televisión. En el momento de la oración, con fe, creyó que podía ser curada. Tenía un problema en la columna que era terrible. Cuando me sentaba no me levantaba. Tenía que bajarme del sofá de rodillas y levantarme despacio, porque no podía levantarme. Cambiando de canal, vi el programa, estaba en el final de la oración. A partir del momento que vi el programa, que hice la oración junto con el doctor, el dolor de cabeza, de columna, principalmente de la columna, se me pasó en el instante, ¿sí? Se me pasó de ahí. ¿Qué sucedió? Bueno, yo acepté a Jesús por la televisión y a partir de ese día podía doblar mi columna como una niña, parecía un resorte. No, yo lloraba, reía, gritaba de felicidad en mi cuarto. Fue algo, amor a primera vista, fue algo lindo. Y empecé a ir a la iglesia. Fue la mejor cosa que hice en mi vida. Ella empezó a ir a la iglesia, ¿no? Y vio que allí ella estaba en el camino correcto, ¿entendió? Entonces, ya empezamos a ver un cambio en ella. Los otros problemas de salud que tenía el Señor también los curó. Está bien ahora, no tiene más problemas. Noemia se aferró a Dios y vio los resultados de una vida bendecida. Fue un viernes, me acuerdo bien. Él miró y dijo esto: aún hay personas que creen que Dios no cura la vista. Yo me puse a mirar a un lado, miré al otro, no había nadie con gafas, pensé, está hablando conmigo. Y el lunes por la mañana, cuando abrí la Biblia, se clareó mi vista. Y por cuanto sos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. El Señor Jesús curó milagrosamente su vista. Pues ella usaba gafas porque no veía nada.
Pero el Señor, la primera bendición que ella recibió de Dios fue la cura de su vista. En diciembre de 2007 hice mi proyecto de vida. Le dije a Dios que quería salir del piso en que vivía, ¿sí? Y que quería una casa baja para que mi madre pudiera ir a mi casa, ¿sí? Y que la casa o bien pudiera dividirse en dos, o si no que fueran dos casas en el mismo terreno, para que mi hija se quedara en una y yo en la otra. Y me olvidé del proyecto de vida. Ya en febrero del 2008, en la Santa Cena de febrero, el pastor nos dijo que oremos, que veamos cómo está nuestra vida, que nos analicemos. Yo analicé mi vida y le pedí de nuevo, porque me había olvidado. Después, cuando vi mi proyecto de vida, vi que había pedido la misma cosa. Entonces, 2 meses después, ya había comprado mi casa. Dios me transformó, Dios cambió mi vida. Puedo decir que del infierno al cielo cambió completamente. Vivo en una calle tranquila, en un lugar tranquilo. Es una persona completamente transformada. Todo lo que ella sabe hacer es hablar de la obra del Señor, de la transformación que el Señor Jesús hizo en su vida. Nerviosismo, cero. Es una bendición, ¿no? Entonces, ella fue transformada, ¿entendió? Jesús, eres tan lindo. Doña Noemia, vamos a conversar un poco. Usted vivía en la hechicería. Así es. Era una vida toda agitada. Muy equivocada. Y hoy llevo una vida tranquila. Gloria a Dios. Ahora vivo en paz. Puedo decir que estoy en el cielo, de verdad, completamente. Fue de un extremo a otro, o sea. Así es. ¿Y la hernia? ¿Cómo fue eso, hermana? Bueno, tuve que hacerme una cirugía porque la hernia estaba muy grande, había crecido, ¿no? Pero gloria a Dios, todo salió bien. No hubo ningún tipo de complicación. Dios la ayudó en Dios eso. me ayudó. Y en la vista me ayudó Dios el hizo médico. la obra Lo él hizo solo. solito, inclusive estoy con las gafas. Usted las tiró a la basura, pero yo las guardé. Yo en realidad no los tiré. Yo tenía un hermano Yo que la se guardé. quedaba. Yo tengo un hermano mayor que yo que vivíamos juntos. Y él a veces bromeaba conmigo. Y yo, para no decir, por tus llagas fui curado. Yo todavía no tenía entendimiento para apropiarme de la bendición. Entonces yo hablaba inglés, porque él no hablaba inglés. Entonces él no entendía. Y él decía, ay, mi gila, ay, mi gila. Me imitaba. Eso no sirve de nada, me decía. Cuando Dios me curó, estábamos allí y él me dijo, fui al médico, tengo que hacerme anteojos ahora. ¿Me podrías dejar usar tu armazón? Claro, puedes usarla, ya que no tienes fe, úsala. Le quitó mi lente, le puso la de él y continuó de esa forma. Y a usted Dios le cambió por completo las cosas. Completamente. Es lindo Completamente. andar con Jesús. ¿Quién Sin vino duda. con usted aquí hoy? Vino mi amiga que me ayudó, que presenció Ella todo, la acompañaba. ¿no? Déjeme Sí, vio hablar con su todo. amiga. ¿Usted qué tiene que decir de todo esto? Solo puedo decir que Noemía es una bendición. Dios transformó su vida, hizo de ella una nueva mujer. Amén. Ella solo sabe hablar de Jesús. Todas las veces que me encuentro con ella, solo habla de Jesús. ¿Quién más vino con usted, Noemia? Vino el esposo de ella, fue el que presenció el milagro. Déjeme de hablar la con el vista. marido de la amiga. Entonces, usted vio el milagro ocurriendo en la casa. Así es. Usted es testigo de lo que Dios hizo en la vida de Noemia. Exactamente. Ella fue transformada de agua en vino. Amén. Fue una transformación maravillosa. Y Noemia, ¿quién más vino con usted? Mi hermana. Su hermana. Así es. Quiero hablar con la hermana. ¿Y usted, hermana? Ahora ella solo habla de Jesús, ¿no? A donde ella va, habla. Cuando va a mi casa, empieza a hablar de Jesús. Quiero hablar con Noemia. ¿Qué pasa, Noemia? Los evangelizo a todos. Ella vive con mi madre, les hablo de Jesús. Sigue evangelizando. Los ¿Alguien más evangelizo. vino con usted? Solo ellos. Solo y todos ellos. los hermanos de Entonces, aquí. aplausos para Jesús. Gracias, Jesús. Tenemos que dar nuestro testimonio porque hay personas que pobres son medio débiles, pero nosotros vamos hablando y Dios cambia completamente. Ahora baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, oro por todas estas personas. Y pido en el nombre de Jesús, cura a los que están enfermos, dale solución a los problemas, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. No volveré.